el pozo de la vida, ¿vale? Que nos da vida. ¿Amén? Sí. Entonces, dejamos con ustedes a nuestro hermano Rodolfo y su esposa. Gloria a Dios, hermanos. Solo preguntar si hay alguna pareja que viene por primera vez a nuestra asamblea. Le pedimos un fuerte aplauso y sean bienvenidos. Están en buenas manos, en buena casa. No se han equivocado. Queremos comenzar esta charla o reflexión, mejor dicho, haciendo de cierta manera un honor, una gratitud, una reverencia a nuestra hermana Mari de privado, y pido que hagamos un minuto de silencio en honor a ella por tanto que dio por este ministerio. No tuve mucho tiempo y el privilegio de conocerla mucho, pero me queda esa sonrisa dulce que muchos lo han dicho y la tengo en mi mente, y pido que la honremos con un minuto de silencio. Hermano Jorge, los cuentan. Gloria a Dios. Gracias, hermano. El tema de esta tarde que nos toca a nosotros reflexionar se llama La familia cristiana, un libro abierto. Como lo decía la hermana Irma en la oración, somos familias o matrimonios que tratamos de dar testimonio a las demás personas, a las demás familias. Trataremos de desarrollar este tema de la siguiente manera. Sabemos que la familia es la base de la sociedad, constitucionalmente, y todos lo sabemos. Dice por ahí el Papa Francisco que queremos ver cómo está nuestra sociedad, revisemos nuestra familia. La familia, a pesar de ser, además de ser la base de la sociedad, también entra en el plan salvífico de Dios. Cuando Dios creó a la mujer y al hombre, y estos deciden unirse y formar un matrimonio, y posteriormente vienen los hijos y forman una familia. Esa es la familia llamada nuclear. También vamos ahondándonos en ese misterio y ese plan de Dios cuando, al crear a la mujer y al hombre, nos dio que somos personas iguales en las responsabilidades, en los deberes, en los derechos. La familia cristiana, ya en sí, hablando, ya pasando de la familia a la familia cristiana, es aquella, esto lo he tomado del catecismo, está en el numeral
2204 y dice de la siguiente manera: la familia cristiana constituye una revelación y una actuación específica de la comunión eclesial. Llámase esto iglesia doméstica. La iglesia doméstica está comprendida en una comunidad de fe, esperanza y caridad. Cuando nosotros como familia empezamos a caminar en las cosas de Dios, en las cosas de Cristo, lo vamos poco a poco transformando a esa familia cristiana, que vamos consolidando la base de la fe, la caridad y el amor. Dentro de la familia, sabemos, está integrada por madre, padre, hijos, y estos hijos también hay hermanos mayores y hermanos menores, y que también son fundamental los abuelos, ¿verdad? Porque nosotros como personas hemos pasado a esas etapas, hemos sido hijos, o somos hijos, hermanos, hemos pasado a la otra categoría también como nietos, y después se nos da vuelta. Somos padres y algunos ya son abuelos y los llevan a la delantera a muchos que estamos aquí empezando este caminar. Y por eso en el numeral 2206 nos dice el catecismo: las relaciones en el seno de la familia entrañan una afinidad de sentimientos, afectos e intereses que provienen sobre de todo del mutuo respeto de las personas. Esa es la base, ¿verdad?, de la familia, del matrimonio, el respeto. Es llamada a participar en la oración y en el sacrificio de Cristo. Decía San José María, escriba de Balaguer, que provenimos de un padre, dice, y no cualquier padre, de un padre que es todopoderoso. ¿Quién dice amén? Y por ello nosotros debemos primero ir a la oración. En la oración nos encontramos con nuestro Padre Celestial primeramente, y posteriormente, al encontrarnos con nuestro Padre Celestial, o podemos encontrar con nuestra esposa, con nuestros hijos, y vamos a ir caminando a formar a nuestros hijos también. Poco a poco vamos a ir caminando. Ahorita vamos en la primera etapa del tema, por decirlo así, la familia cristiana. Falta como la cereza del pastel, que es la familia cristiana, es un libro abierto. Pregunto yo, en un libro, ¿qué observamos primeramente cuando lo vemos? ¿Cuál es la expectativa que podemos tener cuando vemos un libro, digamos, en una librería, una biblioteca, o se la vemos a un hermano que lo está leyendo? Tenemos una idea de lo que puede decir adentro. Y si encontramos un cuaderno que no está lleno, que no tiene escritura, que no tiene letra, ¿qué vamos a escribir? ¿Y cuál será más importante, leer o escribir? Leer. Perfecto. Vamos a ir, mi esposa les va a hablar acerca de ese tema de un libro abierto. En una fiesta se encontraba un escritor famoso. Se acercó un amigo de él a platicar con él y le dice:
algún día yo también voy a escribir un libro, le dice. Es una meta elogiable, le dice el escritor, espero que lo hagas. Pero es mejor ser un libro abierto. Es mejor que tú con tu vida, con tu testimonio, irradies a los demás esa luz que hay en tu corazón. Decía también en el libro La práctica de la piedad de Lewis Bailey, capellán del rey Jaime I de Inglaterra, que una persona puede escribir un libro y puede instruir a unos pocos, esos pocos que se tomen esa dedicación de leer ese libro. Pero nosotros como personas podemos ser ese testimonio, esas personas que iluminen a otros con su luz, y podemos ser modelos de excelencia. Eso es lo que este capellán quería decirnos, que nosotros con nuestra actitud de vida, con ese modelo de un Cristo crucificado, que en su infinita misericordia nos regaló la redención, podemos también irradiar eso a todos nuestros hermanos, a todos nuestros amigos, y en especial en nuestro hogar, en nuestra casa. En la segunda de Corintios 3:13 nos dice el apóstol Pablo: siendo manifiesto que soy carta de Cristo, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne, del corazón. Nuestro amado Jesús murió por nosotros en un madero. Escribió con su sangre nuestra salvación. Ya no fueron en piedras como los 10 mandamientos, fue en nuestro corazón, porque Jesús habla en nuestro corazón, y es en nuestro corazón con quien debemos primeramente en nuestra familia. Los padres somos libros abiertos para nuestros hijos. ¿Por qué? Porque en nuestro hogar, en nuestra familia, los que en verdad pueden decir cuál es la verdadera personalidad de una persona son sus hijos, porque son los que los han visto actuar. Decía ahí una pequeña anécdota que iba el padre adelante y le dice a su niño: ten cuidado donde pones los pies para que no te caigas, no te ensucies. Le dice el niño: no papá, fíjate tú dónde vas, que yo sigo tus pasos. Así es en nuestro hogar, en nuestra familia. Somos libros abiertos para nuestros hijos, pero ¿cómo? Con nuestro testimonio, con nuestro obrar bien y con nuestro errar, y cómo reaccionamos también ante esas fallas. El Papa Francisco dice: oren por las familias, oremos por nuestra familia aquí en la iglesia, en nuestra comunidad, por nuestra familia nuclear, por esa familia que tanto amamos. A veces no oramos por ellas. San Juan Pablo II decía: la familia está siendo atacada por todos los medios y corresponde a los papás, a nosotros, orar por nuestros hijos, porque tengan buenos amigos, porque tengan una buena orientación, y también nosotros ser garantes de esa educación, pues es en el seno del hogar donde corresponde en primer lugar a nosotros los papás y a las mamás educar a nuestros hijos. Pero no vamos a agarrar el catecismo y se lo vamos a dar a nuestros hijos. Primero lo tenemos que leer nosotros, entenderlo nosotros, sentir ese amor de Cristo nosotros, para poder irradiar a nuestros hijos ese amor de Cristo, ese amor que nos da, y también ese profundo significado de caridad de Jesucristo mediante el testimonio de vida. Somos los primeros mensajeros de nuestros hijos. Yo recuerdo que en una de las primeras asambleas que venimos estaba el hermano Edwin con la hermana Ana Ruth, y ellos decían que ellos de la casa a la escuela o al colegio de sus niños, ellos iban leyendo el Evangelio, y eso nos marcó a nosotros. Nosotros por la edad de nuestros hijos no podemos ir leyendo el Evangelio, pero por lo menos de la casa al colegio vamos diciendo nuestra oracioncita diaria, y ellos a veces a nosotros en los quehaceres diarios se nos olvida, y ya la niñita Mariela, más pequeña, dice: niñito Jesús, que viviste en Belén,
bendice a mi familia y a mí también, amén. Y nosotros nos quedamos, se nos olvidó la oración. Pero es algo que lo aprendimos aquí, a través de esos testimonios tan hermosos de todos ustedes. Y eso es lo bonito, cuando se persevera y se viene a la iglesia. Hay cosas que como padres no sabemos y a veces cometemos errores, pero es de humano cometer errores, porque nuestros hijos no vienen con un manual debajo del brazo, pero en el error y en el acierto ahí vamos criando a nuestros hijos de una mejor manera. Como decía mi esposo, San José María Escriba de Balaguer, él da 3 recomendaciones básicas para poder educar a nuestros hijos en la doctrina cristiana y también ser para ellos esos libros abiertos, y que ellos a su vez puedan ser libros abiertos para todas las personas que los conozcan y para su familia en un futuro. Él decía, la primer base para poder ser ese libro abierto para nuestros hijos, primeramente, es con el testimonio. Como les decía, son nuestros hijos quienes verdaderamente nos conocen enojados, nos conocen tal vez cuando mentimos, cuando procedemos de un modo o cuando procedemos de otro. Es ahí donde nosotros le enseñamos a nuestros hijos, no con palabras, sino con nuestras acciones. La segunda clave que nos da San José María Escriba de Balaguer es que eduquemos a nuestros hijos a través del catecismo. No bastan esas ayudas tan buenas que tenemos, que a veces tenemos a nuestros niños o a nuestras niñas en colegios o escuelas de doctrina católica. Son ayudas muy bonitas, pero en verdad la obligación principal es la de los papás y de las mamás. También tenemos otras ayudas idóneas y que son tan especiales como son los abuelos. Los abuelos nos ayudan en la fe muchas veces, porque ya ellos con su amor y con su experiencia le narran a nuestros hijos esos pasajes de la Biblia que tal vez por el cansancio nosotros no lo hacemos, pero debemos de hacerlo, narrarle a nuestros hijos pasajes de la Biblia que los entretengan dependiendo la edad que ellos tienen. También San José María Escriba de Balaguer nos invita, si tenemos algún niño pequeño, ser esa ayuda para esos papás, aunque no sea nuestra familia, sea un amigo. ¿Por qué no ayudarle y fomentar en la fe? Nos aconseja también hablar pacífica y serenamente con nuestros niños. Muchas veces nos enfadamos con ellos y queremos enseñarles la doctrina a la fuerza. Y a veces eso es hasta contraproducente para ellos, porque en un momento dado la van a rechazar por tanta impuesta. Recuerdo también otro testimonio bonito de la hermana Irma, que ella decía que con sus hijos y con sus nietos, ella en el patio de su casa hacía una pequeña procesión rezando el rosario. Qué bonito como Dios le dio esa iluminación para incentivar a sus hijos y a sus nietos a rezar el rosario. Todos muy animados, ella manifestaba. Y eso es algo tan bonito, porque yo creo que esos niños y esas niñas, en su corazón, en verdad, se les impregnó ese amor a María Santísima. Y nosotros tenemos que hablarles a nuestros hijos, hablarles e infundir en ellos ese amor tan maravilloso a nuestra Madre y esa confianza plena en su intercesión. A medida que los niños van creciendo y ya viene la adolescencia, resulta un poquito más difícil hablarles de la palabra de Dios. Hay un poco de resistencia. Decía San José María Escriba de Balaguer, no se preocupen, decía. Háblenle siempre, búsquenle esos amigos idóneos, esos amigos de la iglesia que en un momento les digan, vamos a la iglesia. Porque, y si ustedes, decía, como padres se sienten que sus hijos se han descarriado un poquito,
Oren por ellos, oren por sus hijos. No se cansen de orar por sus hijos, por sus amistades. Decía él también que a los hijos no se les enseña de igual manera, porque cada hijo tiene su personalidad y su manera de proceder. Puede ser que uno de nuestros hijos sea muy alegre, muy extrovertido, y puede ser que tengamos otro hijo que sea totalmente contrario. La enseñanza para uno no va a ser para otro, porque la manera de pensar y de proceder de cada hijo es muy diferente. Ustedes me dirán, pero esto es difícil. No, no es difícil. Es que tengamos la convicción que un Dios tan bueno murió en la cruz por nosotros y nos dio esta herencia tan rica de nuestra iglesia, que como padres tenemos que preservarla y pasarla de generación en generación. A nosotros nos tocó con nuestros hijos, puede ser con nuestros nietos, con algún amiguito. Ahí preservamos lo que es la riqueza de nuestra iglesia. Dice Proverbios 23, 15, 16. Un padre sabe bien lo que cuesta transmitir esta herencia, cuánta cercanía, cuánta dulzura, cuánta firmeza, pero cuánto consuelo, cuánta recompensa se recibe. Cuando los hijos rinden honor a esta herencia, es una alegría que recompensa toda fatiga, que supera toda incomprensión y cura cada herida. ¿No creen ustedes que nuestro Señor en su infinita sabiduría pensó en todo y sabe lo bonito y lo difícil que es la educación de nuestros hijos, y sabe que tenemos esas ayudas idóneas? Que no era mi esposo. Gloria a Dios, hermano. La verdad, las cosas es que haciendo un recuento de testimonios, hemos aprendido mucho como matrimonio relativamente joven de estar en este ministerio. Créanme que cada uno de los que integra o integramos este ministerio, con sus testimonios en aquellas reflexiones, tanto de grupos de oración como después de las asambleas, los ayudan a tratar de ser cada día, primero, mejor persona, mejor esposo, mejor padre y, ¿por qué no, mejor hijo, los que tenemos todavía la dicha de tener a nuestros padres. Déjenme decirles que qué bonito se siente. Vamos saliendo de la celebración de la Semana Santa, del Tríduo Pascual. El viernes me habla mi mamá y me dice: venite temprano mañana a decirle a Mari, y te venís y me vienen a ayudar porque me toca en el Santo Entierro la tercera palabra. Ese gozo y ese sabor de estar ya no platicando cosas cotidianas con nuestros padres, sino hablar de la palabra de Dios, porque estamos hablando de un libro abierto que es la familia. Pero por excelencia, ¿quién nos ha enseñado a leer en ese libro? Dios, que se gloria, en el nombre, en Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por excelencia, Jesús le vino a dar la plenitud a los mandamientos. Se decía: no hagas lo que no quieras que te hagan contigo. Y Jesús decía lo contrario. Jesús le ponía esa impresión y le daba el espíritu a la ley, que es el amor. Hacer lo que quieras que hagan conmigo. Si yo quiero
tratar o que me trate bien mi esposa, tengo que tratarla primero bien. Si quiero que ella me sirva, tengo que servirle primero. Esas eran las enseñanzas que nos daba nuestro Señor Jesucristo. Hoy venimos casi como plumitas de esta Semana Santa, reflexionando toda la semana, toda la vida, la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Pero decía alguien, hacía un comentario: perdón, Jesús, pero ya mañana no te puedo seguir acompañándote en tu dolor. Cuando lo leí, lo sentí pesado. Lo sentí pesado. Pero al reflexionar un poquito en las palabras, le di el giro yo en la interpretación mía. Es cierto, Él sufrió por nosotros. Entonces, con mi actitud, con mi cambio, yo ya no puedo seguir acompañándolo en el dolor. Tengo que acompañarlo en la alegría. Dice el Papa Francisco, que es de la enfermedad de nosotros los cristianos, dice, que le tememos a la alegría. Y hay una alabanza, dice, que no puede estar triste un corazón que alaba a Dios. Entonces, por eso yo le entendí a él después, cuando él decía: no te puedo seguir acompañando en ese dolor, Jesús, porque Él venció a la muerte, resucitó, nos dio nueva vida. Entonces ya no podemos estar en el pasado. El testimonio, tenemos que ser testimonio. Yo recuerdo en las primeras asambleas que nos reunimos, casualmente va entrando la hermana Imelda, y ella los aconsejaba que en lugar de ir platicando otras cosas y discutiendo otras cosas, que fuéramos orando o rezando con nuestros hijos cuando íbamos para el colegio, poniéndolos en la mano, en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Y así como la hermana Imelda y otros hermanos también han dejado huella. Hemos leído en ese libro, pero la pregunta es: si yo soy un libro, ¿qué leen los demás en mí? ¿Será que leen o ven el reflejo del rostro de nuestro Señor Jesucristo? Porque hemos hablado tanto en cuestiones humanas, pero cuando estamos hablando ya en la caridad, en la misericordia de Dios, en el amor de Dios, nosotros que estamos en este ministerio debemos ser reflejo, como decía y repito la hermana Irma en su oración. Tenemos que ser testimonio, y testimonio bueno, para que los hermanos que nos acompañan, los hermanitos que vienen por primera vez, se lleven un buen sabor de boca y digan: ahí hay hermandad, hay armonía, ahí sí quiero estar, me siento bien. Es parte de nosotros. ¿Hay libros? ¿Será que hay libros buenos y malos? Pregunto. ¿Será que en la óptica o la visión que podamos tener al leer el libro también? Porque hay un dicho por ahí que dice: el que encuentra un amigo, y otros dicen que encuentra un libro, encuentra un tesoro, porque ese no le va a fallar, lo va a instruir, y el mejor tesoro que podemos encontrar es nuestra Sagrada Escritura, la Biblia. Porque en una de las prédicas que hizo hace poquito la hermana Jesús, me impactó tanto y me quedó
penetrado lo que decía, volvamos a la casa del maestro, decía, ¿verdad? En las escuelas se ven libros, se leen libros, y quien nos enseñan los libros son los maestros. Y el mejor maestro que tenemos es Jesús. A Él tenemos que imitar. Dice San José María, de que nosotros los padres tenemos que tener un diálogo permanente en la oración, además de con Dios, con San José, porque es el modelo de padre, terrenalmente hablando, ¿verdad? Y las madres a la Virgen María, y todos los hijos nosotros, y hay una alabanza, ¿verdad? Imitasen a Jesús de Nazaret. Entonces, hermanos, la Sagrada Familia de Nazaret es el libro por excelencia, ¿verdad? Hablando en familia, pero ya hablando individualmente, el libro abierto, y el mejor libro y el mejor maestro es Jesús. Continuando, quiero que me digan qué es lo que ven. ¿Y qué más? Un punto, ¿verdad? Imaginemos que la página en blanco son todas las virtudes que puede tener una persona. Imaginémonos que el puntito negro es el defecto de carácter más grande que pueda tener esta persona. Y muchas veces nosotros, en nuestros hogares, en nuestros matrimonios, con nuestra pareja, vemos más lo negativo que lo positivo, cuando debería ser al revés. Tenemos que ver más lo positivo que lo negativo. Pero lo primero que pensamos es en lo negativo. Tenemos que detenernos un momento y ver también, sopesar. Si es cierto, mi esposo no hizo esto, pero mi esposo hace esto y esto, por nosotros, por su familia, por mí, y viceversa los esposos. También en la hermandad, aquí en la iglesia, muchas veces vemos más lo negativo en el hermano que lo positivo, cuando debe ser al revés. Debemos ver a todas nuestras personas siempre lo positivo, bajo el amor y la bondad de Dios. Solo para ir finalizando, y acerca del versículo de Corintios, esto va en contraposición, por decirlo así, o en contexto, esa es la palabra correcta, con Jeremías, ¿verdad? 31-33, que dice que nosotros somos cartas abiertas. Si interpretamos cartas abiertas, queremos decir que somos libros abiertos, y que estamos escritos con tinta, pero no con tinta de la que se borra, la de que se derrama, sino que de la tinta del Espíritu Santo. Y no estamos escritos como primeramente cuando Moisés iba bajando del Sinaí con las tablas que venían escritas en piedra, ¿verdad? Sino que en nuestro corazón, porque en nuestro corazón, ahí es donde se manifiestan los sentimientos buenos y malos. Ese ejemplo que ponía mi esposa, lo ponía a un catedrático también, y hacía como 10 operaciones matemáticas y preguntaba, y solo veían que estaban una mala y las otras 9 no la veían. Entonces así somos. Tenemos que hacer, pero al contrario, lo que Jesús hizo, ¿verdad? Con las 99 ovejas, cuando se le faltaba una para las 100 ovejas, ¿verdad? Así deberíamos de ser nosotros también con nuestros hijos. No compararlos, porque toda comparación es mala. No les vamos a dar clases a ustedes de educación, porque son ustedes, de ustedes son los que aprendemos.
Nosotros estamos en esa área en pañales porque nuestros hijos son de 9 y 4 años. Pero primeramente, y pareciera que soy como loro repitiendo esta frase, que la mayoría que viene al frente lo dice, los primeros cuestionados con estos temas somos nosotros. A nosotros tal vez no lo pudimos o no lo podamos transmitir, pero créanme, en nosotros sí ha quedado impregnado y recordar todas aquellas cosas que hemos escuchado de todos ustedes, hermanos. Hay unos que se recuerdan con más insistencia, otros no, pero no es que no han calado. Igual, uno debe de fijarse, darle oportunidad al hermano, tanto a la esposa, a la familia, porque hay que quitarse aquel cliché que dice afuera, la primera impresión es la que cuenta. ¿Y qué fallas cometemos con eso? Insistimos nosotros con José María Escriba de Balaguer, pero fíjense que les invito a que tiene unos videos de preguntas y respuestas muy buenos. Y viendo uno de ellos, son cortos, le pregunta a alguien que por qué la mayoría de hombres, cuando tenemos dificultades, lo refugiamos en el licor. Y él le contesta, pues no es la mayoría, le dice, pero yo lo que te podría decir es que si yo pensara así como tú, quizás anduviera un montón de cajas de licor, porque ¿quién no tiene dificultades en la vida? ¿Quién no tiene problemas? O sea, el licor no es la solución, le dijo él. Le daba un consejo a los padres y les decía, no tengan miedo de equivocarse, porque en el equivoco está la experiencia. Falla y recompensa. Pidámosle a Dios, decía él, y dice, al verdadero Padre, que no es cualquier Padre, dice, es el Todopoderoso, que esta familia y la familia de todo el mundo estamos dentro del plan salvífico de Dios. Nosotros como padres también tenemos la obligación de incluir a nuestros hijos en ese plan salvífico de Dios, porque esos tesoros vamos a dar también cuenta de esos dones. Tantas veces que lo han explicado los evangelios que hablan de los dones, y dicen los dones, los tesoros son nuestros hijos, y tenemos que dar cuenta cómo los conducimos. Nosotros tenemos un largo trecho que recorrer con nuestros hijos, y créanme, estamos un poquito más orejones en escuchar sus consejos, porque en esta semana que hemos estado preparando este tema, se me han venido y se nos han venido en la mente de cada uno de nosotros dos nuestros hijos y nuestro actuar para con nuestros hijos. Ya con mi hijo mayor yo platico que porque él va entrando está en una preadolescencia, tengo que acercarme más a él. Él ayer en la tarde lo comentaba lo que le había sucedido en la escuela, con un castigo que sentía triste él porque para él fue injusto. Nos dijo a nosotros dos, y me sorprendió, ¿saben qué? Cómo reaccionamos los dos.
Le dijimos, no sé si hicimos bien o mal, pero le dijimos en ese momento, no te preocupes, el lunes vamos a ir a hablar con la maestra para ver qué sucedió. Pero, ¿y tú qué hiciste? No, yo no hice nada, fueron los demás compañeritos, porque dicen que estaba el grupito y uno le dijo a todos a pegarle a fulanito. Todos salieron menos él, según su versión. Entonces el lunes vamos a ir a averiguar, pero esa cercanía de él, esa confianza y la reacción de nosotros también, cómo poderlo, porque en otros, tal vez en otros tiempos, no sé, ¿verdad? Pero que nos ha ayudado y nos sigue ayudando este ministerio con las reflexiones, con los testimonios, con los temas que se dan aquí. Sí, los mayores beneficiados, repito, somos nosotros, porque somos relativamente tiernos en esos temas. Nos ponemos de pie, vamos a hacer una pequeña oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Mi amado Jesús, sé que soy una carta abierta, que será leída por todo el mundo, y ese es mi más grande desafío en este día. Hoy sé que no solamente soy carta abierta y leída, sino que los demás también son cartas, y no quiero detenerme solo en puntos minúsculos, Señor. Quiero apreciar lo blanco que rodea el punto. ¿Cuántas veces, Señor, he permitido una o dos equivocaciones en alguien que produzca un cambio en mi mente acerca de esa persona? En mi hogar, Señor, con mi familia, frecuentemente nos enfocamos en las fallas de mi esposo o de mi esposa, en vez de mirar los puntos buenos que él posee. Ayúdame, Señor, a desarrollar una vida totalmente desprovista de egoísmo, y mi enfoque debe moverse de mis necesidades a las necesidades de otros, la mayoría, Señor. Ayúdame, Señor, a cambiar mi mente y siempre ver lo positivo. Ayúdame a ser ese padre, esa madre, esa abuelita, ese abuelito educador de mis hijitos y nietos, Señor, porque sé que ahí perduro lo que tú sufriste en esa cruz, Señor, del madero. Ayúdame, Señor, a ser ese libro abierto, a ser transparente con todos mis hermanos, con mis amigos, en mi hogar, con mi familia, Señor. Virgen María, intercede por nosotros. Ayúdanos a ser como tú, Virgen María, ese modelo de madre. San José bendito, intercede por nosotros. Ayuda a nuestros esposos a ser esos padres ejemplares y esos modelos ideales para nuestros hijos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Continuamos reunidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Démosle un aplauso a nuestros hermanos que se prepararon para podernos dar